Víctimas necias del engaño ajeno y propio. Ahora entrémosle directo al contenido esencial de esta presentación. Empecemos con una declaración de Lenin, la cual no solamente es de gran importancia en un sentido general, sino que también es sumamente pertinente en el mundo de hoy. Lenin dijo: las personas han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio. Y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Los que abogan por reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Esta es una declaración muy importante de Lenin, así que adentrémonos en ella. Comencemos con la primera frase. Las personas han sido siempre en política víctimas necias. Fíjense en lo que dice: del engaño ajeno y propio. En otras palabras, la gente se verá engañada y se engaña a sí misma, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Ahora bien, se puede ver esto por todas partes en el proceso electoral, todo el circo de las elecciones burguesas que se está promoviendo en este momento. No es posible ver los noticieros sin que acapare la pantalla un sujeto como Donald Trump. Y luego ahí viene Hillary Clinton. ¿Se postulará Joe Biden o no? ¿Y qué de Bernie Sanders? No hay cómo zafarse de eso. Pareciera que las elecciones fueran la próxima semana y falta más de un año. Pero quieren que nos centremos en esto y quieren que creamos que eso es para nosotros, que de algún modo esa gente nos representa, cuando de hecho, ¿qué es lo que representa? Una clase dominante que nos domina y domina a las masas populares. Más allá del ensordecedor despliegue de hipérbole, hasta la seria contienda que se da mediante este proceso electoral burgués, es una contienda entre candidatos a un cargo para presidir un sistema literal y masivamente asesino de explotación y opresión a escala mundial. En la medida de que las personas no reconozcan eso, no es porque no sea cierto, sino porque, volviendo a la observación crítica de Lenin, no han aprendido a descubrir los intereses de la clase dominante detrás de todo esto, y siguen siendo víctimas necias del engaño ajeno y propio. La medida de que las personas no reconozcan eso, no es porque no sea cierto, sino porque, volviendo a la observación crítica de Lenin, no han aprendido a descubrir los intereses de la clase dominante detrás de todo esto, y siguen siendo víctimas necias del engaño ajeno y propio. Hay un viejo dicho que George W. Bush no era capaz de decir correctamente. El dicho realmente es: si te engañan una vez, culpa al otro. Si te engañan dos veces, cúlpate a ti mismo. Pero esto va más allá. Porque no solamente engañan a la gente una y otra vez con este proceso electoral, sino que a menudo engañan a uno mientras le dicen que le están engañando. Yo veía a un comentarista, ese tal Jonathan Alter, quien estaba el otro día en la MSNBC, hablando sobre las elecciones. Y dijo que todos sabían que en realidad Bernie Sanders no iba a ser candidato, pero que puede generar mucho entusiasmo e impulsó, y que eso servirá mucho a la candidatura de Hillary Clinton. Le dicen a uno lo que hacen y cómo lo están manipulando. Lo manipulan y en el mismo momento le dicen: oiga, por cierto, lo estamos manipulando. Así que cúlpese a uno mismo si no se da cuenta. Pero también está el engaño propio.
cuando hasta cierto punto la gente no quiere darse cuenta. Alguna vez declaré que los liberales tienen un complejo de Edipo. Bueno, Edipo era este personaje de la mitología griega que sin saberlo terminó acostándose con su propia madre. Y luego, cuando se percató de lo que había hecho, se sacó los ojos con un cuchillo. Así que dije que los liberales tienen algo del complejo de Edipo. No es que quieren acostarse con su madre, sino que se enceguecen deliberadamente, se ciegan a sí mismos respecto a la realidad de lo que pasa en el mundo. Eso es un verdadero problema con los liberales. Además existe el fenómeno que yo llamo la clase dominante tipo Fisher-Price. Tal vez ustedes han oído de la compañía Fisher-Price. Fabrican juguetes para niños, ¿no? Tienen un pequeño juego de té y los niños pueden jugar e imaginar, no tiene nada de té, pero pueden imaginar que tienen una merienda y toman té. O fabrican pequeños camiones y los niños pueden imaginar que conducen en una autopista mientras juegan por ahí en sus camioncitos. Pues bien, tenemos lo que yo llamo la clase dominante tipo Fisher-Price. Cuando uno sintoniza algo como el programa de Bill Maher en televisión y ahí está Alec Baldwin, el actor, diciendo: esto es lo que nosotros debemos hacer en Irak. ¿Cómo que nosotros? Cara pálida. Usted no dirige este maldito país, Estados Unidos. Pero tienen a esta gente, ya saben, gente de Hollywood, el tonto Rob Reiner y los demás, actuando como si moldearan lo que hacen los políticos, desconociendo o siendo ignorantes del hecho de que el sistema va a dictar lo que hacen los políticos. La gente así simplemente está jugando con los juguetes de Fisher-Price, imaginando que tienen algún papel en la gestión del gobierno. Y también está el papel de los medios de comunicación y en particular de los medios de noticias, que no son vehículos para darles información a las personas acerca de las cosas importantes en la sociedad y en el mundo, y ciertamente no son objetivos, si eso significa presentar la realidad tal como es, ni tampoco son una prensa libre, en el sentido de no estar obligados y controlados por intereses poderosos. De hecho, son la maquinaria de propaganda de la clase dominante capitalista imperialista. Esto no es retórica, sino algo que es posible demostrar y se ha demostrado claramente con un análisis científico de esos medios de comunicación, quiénes son los dueños y los controlan, cómo manejan y distorsionan la información que dan y no dan a la gente y lo que eso tiene que ver con las relaciones básicas en la sociedad. Pero la gente no lo entenderá y no entenderá las maneras en que los medios de comunicación obran para moldear y manipular su entendimiento de las cosas, hasta que de nuevo aprendan a reconocer los intereses de la clase dominante detrás de esos medios de comunicación, así como de todas las otras instituciones importantes de la sociedad. Podemos ver fenómenos de este mismo tipo con cosas como el medio ambiente. Hay personas que hacen denuncias muy buenas, denuncias profundas y multifacéticas acerca de la grave y apremiante situación del medio ambiente, que realmente está al borde del precipicio de pasarse a una situación en la cual será muy difícil, si no imposible, de revertir el daño al medio ambiente. Esta gente analiza todo eso, comunicándolo de una manera impactante y vívida, y luego termina por actuar como si todo lo que acaba de decir careciera de sentido. Empiezan a decir: si reciclas esto, o si adquieres un carro híbrido, eso va a resolver el problema. Un problema que acaban de describir como algo tan enorme que sería imposible resolverlo de esa manera. Sin embargo, se engañan a sí mismos porque no pueden ver más allá de los confines del sistema existente, o se resisten a ver más allá de los confines del sistema existente. Por lo que, como Lenin tan puntualmente lo caracterizó, siguen siendo partidarios de mejoras y reformas que siempre son víctimas necias del engaño ajeno y propio. Siempre y cuando permanezcan dentro de este marco, siempre los engañarán los defensores del viejo orden, porque aún no han entendido que toda vieja institución, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes.
O piensen en lo que algunas personas dicen acerca del asesinato policial. Pónganle cámaras corporales a la policía. Pues creo que todos sabemos que hay un video de lo que le sucedió a Eric Garner. Las cámaras han tomado imágenes de muchas otras personas asesinadas por la policía, pero la idea es que si uno lo graba, de alguna manera eso va a cambiar las cosas. O si hay capacitación para sensibilizar a los cerdos policías, ya saben, hacer que los cerdos policías tengan más sensibilidad para que ahora, en lugar de chillar como cerdo, cuando maten a una persona, primero digan: discúlpeme, señor, ¿me permite dispararle? ¡Pum! Existen todas estas ilusiones porque la gente no entiende que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por las fuerzas de alguna clase dominante. La policía es parte de las fuerzas de la clase dominante y de su aparato de represión estatal. Son parte de la maquinaria que impone para la clase dominante el sistema existente de explotación y opresión con toda la violencia que estimen que sea necesaria. Y no es posible deshacerse de eso mediante reformas. Ahora, no basta decirlo nada más. Si uno no puede demostrarlo, pues más vale que no lo diga, porque así no va a convencer a nadie. Así que necesitamos adentrarnos en esto más profundamente para llegar a la base científica de entender por qué esto es así. No obstante, tenemos el problema que señalé en Cavilaciones y forcejeos, de que todas las clases quieren rehacer el mundo a su imagen. En otras palabras, algunas personas de la clase media siempre promueven reformas y cosas por el estilo porque no quieren que las cosas se salgan de control, no quieren que los conflictos en la sociedad se agudicen mucho, porque si eso ocurriera, ¿dónde quedarían? Justo en medio. Tienen una posición relativamente privilegiada, aunque a muchos no les gusten los abusos que se perpetran bajo este sistema. Ardea Skybreak comenta eso muy poderosamente en la entrevista que todos han leído, Ciencia y Revolución, sobre la importancia de la ciencia y la aplicación de la ciencia a la sociedad, la nueva síntesis del comunismo y la dirección de Bob Avakian. Así que la gente así tiene una fuerte inclinación hacia el sentimiento de que no dejemos que las cosas vayan a los extremos. Como si no fuera extremo lo que sucede con el medio ambiente, como si no fuera extremo lo que le sucede a las mujeres en todo el mundo, como si no fuera extremo lo que le sucede a la gente en los centros urbanos marginados, con la policía y sus condiciones en general. Como si no fuera extremo lo que le sucede a los inmigrantes desplazados miles de kilómetros de una parte a otra del mundo debido a guerras y condiciones desesperadas. Como si no fuera extremo que las bombas vuelven papilla a la gente en todos esos diferentes países en donde se dan guerras. No dejemos que las cosas lleguen a ser tan extremas, dice gente de la clase media, porque, aunque no puede hacerlo, en su mente constantemente intenta rehacer el mundo para que sea posible resolver de alguna manera todos estos conflictos sin mucho caos, trastorno y destrucción. He aquí algo muy importante que entender. La manera en que la gente ve las cosas es un reflejo, no en un sentido mecánico uno a uno, sino en un sentido fundamental es un reflejo de la posición y las inclinaciones de algún grupo social o de alguna clase de personas en la sociedad. Ahora, ¿por qué recalco que no debemos abordar esto de una manera mecánica? Porque las personas pueden asumir, y muchas veces sí asumen, el punto de vista de un grupo social o clase distinta a la de que forman parte. Por ejemplo, las masas básicas, que no son parte de la clase media, pueden asumir el punto de vista que es común en la clase media. Eso las puede influenciar, o las ideas que vienen directamente de las clases dominantes pueden llegar a influenciarlas. Bien, no se puede hacer nada acerca de este o aquel problema porque todo se debe a la naturaleza humana. ¿Quién no ha escuchado eso? O no se puede hacer nada al respecto porque ahí mismo en la Biblia dice que nada va a pasar hasta que se cumplan
las profecías del libro del Apocalipsis. Estas son ideas que las instituciones dominantes y gobernantes pregonan constantemente en la sociedad. Y, en un sentido fundamental, estas ideas representan el punto de vista de una clase de personas que quiere que la gente crea que no se puede hacer nada acerca de los problemas de la sociedad y del sufrimiento de la gente, o que lo máximo que se puede esperar son unas pequeñas reformas, porque esta clase dominante, quiere mantener el sistema existente funcionando tal y como está. En un sentido básico, podemos decir que toda clase quiere mantener el mundo como es, o quiere rehacerlo como quisiera que fuera, sea que haya o no haya una base para ello en la realidad. Pero tenemos que ir más allá de eso. Es cierto, es una muy importante verdad señalada por Lenin, que todas esas anticuadas instituciones se sostienen por la fuerza de alguna clase dominante. Y además, es una verdad importante, entendida correctamente y no mecánicamente, que toda manera de ver el mundo refleja el punto de vista o el enfoque de una clase u otra. Pero si uno no va más allá de eso, aún podría seguir atrapado en los confines de la búsqueda de reformas. Esta clase dominante domina las cosas demasiado, por lo que, como dice Bernie Sanders, quitémosle algo del poder y algo de la riqueza a esas personas y repartámoslo en la sociedad. Uno podría seguir mirando el marco existente y solo tratar de reacomodar las cosas, de modo que una clase ya no dominara tanto, o para que las cosas no tuvieran un sesgo tan negativo contra las clases medias, o como quiera que uno lo vea. Tenemos que adentrarnos más. Tenemos que preguntar, ¿en qué se basan las clases? ¿Y es posible cambiar el sistema de relaciones de clases? ¿El sistema en el que unas clases dominan a otras dentro del sistema existente? ¿O se requiere una ruptura completa con ese sistema para cambiar esto? Esto nos lleva a una cuestión que mencionaré varias veces. ¿Con cuál modo de producción se abordan los problemas? Volveré a eso y lo exploraremos más, así que si no queda claro por el momento qué quiere decir, no hay problema. Pero aquí necesitamos enfocarnos en la pregunta de qué son las clases en un sentido científico. ¿En qué están basadas? La clase media, la clase dominante burguesa, la clase proletaria, la gente de abajo de la sociedad. ¿En qué están basadas estas clases? Están basadas en un sistema de producción, así que adentrémonos más en eso. Esto nos lleva a una famosa declaración de Marx, a la que también volveré por razones que deberán llegar a ser cada vez más claras. Esta declaración de Marx ha llegado a conocerse como las cuatro todas. Marx dijo que la meta, el objetivo final de la revolución comunista es la abolición de todas las diferencias de clases entre las personas, la abolición de todas las relaciones de producción, las relaciones económicas, en las cuales esas diferencias de clase descansan, la abolición de todas las relaciones sociales, tales como las relaciones entre el hombre y la mujer, entre los diferentes pueblos y naciones o entre los intelectuales y la gente que hace el trabajo manual, que están acorde y corresponden a esas relaciones de producción, y la revolucionarización de todas las ideas que brotan de estas relaciones sociales. En esa muy concentrada expresión, lo que Marx deja en claro es que para realmente cambiar el mundo y eliminar toda explotación y opresión es necesario llegar a un mundo comunista en el que ya no haya algunas clases que dominan y explotan a otras y no haya divisiones de clases entre las personas, a diferencia de las divisiones tan marcadas que caracterizan el mundo de hoy. Es necesario eliminar y transformar las relaciones económicas que engendran esas diferencias de clase entre las personas. Es necesario transformar las relaciones sociales que corresponden a esas relaciones económicas. Y es necesario transformar las ideas que surgen de esas relaciones de explotación y opresión y las refuerzan. Ahora, otra vez, volveré a este tema y nos adentraremos más de lleno en él, pero la realidad es que las personas que de hecho defienden el orden existente constantemente distorsionan el verdadero
carácter y meta de la revolución comunista. Por ejemplo, Hannah Arendt escribió un libro, Los orígenes del totalitarismo, y la manera que ella presenta la meta del comunismo de superar a las clases es, para exagerar solamente muy ligeramente lo que ella dice, que los comunistas salen y fusilan a todas las personas que son de clases que no sean el proletariado. Así lo presenta gente como Arendt. Otra vez, para exagerar solo ligeramente, los comunistas quieren eliminar a las clases, por lo que simplemente matarán a toda la burguesía. Luego matarán a toda la gente de las clases medias, la pequeña burguesía, y así sucesivamente hasta que finalmente solo haya una clase, el proletariado, y de alguna manera todos los que queden en la sociedad serán proletarios y comunistas. Esto me recuerda a un programa de televisión que vi por la PBS hace unos años. Era un misterio ambientado en el periodo poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, con Inglaterra del lado de Estados Unidos, estaban trabados en la Guerra Fría. Bien, resultó que el misterio era acerca del espionaje llevado a cabo por alguien en el ejército británico, quien era un agente secreto de los soviéticos, un agente ruin, entre comillas. Y al final él queda al descubierto y luego da su último lamento. Dice: toda mi vida he estado dedicado a la meta del comunismo, un mundo, una mente, todos iguales. Es así como a la burguesía le gusta presentar la meta del comunismo, un mundo en el que todos piensan exactamente lo mismo, una mente y todos son iguales. Y se puede imaginar cómo sería tal igualdad. En oposición a distorsiones ridículas de ese tipo, la verdad es que para eliminar las clases no se trata de ponerse a matar a todas las personas de las diferentes clases, excepto al proletariado. No, se trata de transformar las condiciones subyacentes que engendran esas diferencias entre las personas, transformar las relaciones sociales entre las personas, como entre el hombre y la mujer, entre las naciones opresoras y oprimidas, o las razas, como en ocasiones se llaman, o entre las personas que trabajan principalmente con la mente y realizan trabajo intelectual, y otras personas que trabajan principalmente con las manos, por decirlo así, que realizan trabajo manual. Por medio de una transformación radical de la sociedad y a la larga del mundo en su conjunto, es necesario superar todas esas cosas, mientras también es necesario revolucionar las ideas, las maneras de pensar de las personas con el fin de ir más allá de esas divisiones opresivas entre las personas.